Bueno, estamos en un tema que es completamente apasionante para todos nosotros, porque cuando uno está enamorado de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo lo que anhelamos en nuestro corazón es nuestro reencuentro con Él en forma personal. Claro que lo tenemos aquí, que sentimos su presencia, que la delicia más grande que nos ha pasado en nuestra vida, la bendición más grande, fue a partir del día que nos encontramos con Él. Y estamos en nuestra serie de El regreso de nuestro Señor Jesucristo, y para eso queremos invitarlos que abran por favor sus Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer, mis amados, desde el versículo 1 en adelante. Esta revelación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en toda la Biblia. Se encuentra también, el Señor Jesucristo habló de su regreso y después también los apóstoles hablaron de su regreso. Les fue revelado el regreso de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cada vez que el Señor Jesús hablaba de su obra, de su muerte, de su padecimiento, de su resurrección, luego decía, pero volveré. Y de eso es que se trata esta serie. Y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación sobre vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Lo primero que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que el apóstol Pedro, que está hablando de la revelación que el Señor le dio, está diciendo que ya es la segunda vez, esta es Segunda de Pedro, está diciendo que es la segunda vez que él escribe, pero que él tiene un gran propósito al escribir esta segunda carta y este pasaje en especial, y es despertar a la iglesia, despertar a los hijos de Dios para que tengamos un pleno entendimiento de que el Señor Jesús va a regresar. Entonces, y también nos está diciendo, nos dice luego en el versículo 2, que Él quiere decirnos que esto no es algo que a Él se le ocurrió, ni que es algo completamente nuevo, no. Él dice que estas palabras, esta revelación acerca del regreso de Jesús, le fue dado desde antes a los profetas. El Señor Jesús mismo habló, pero también le fue revelado a sus apóstoles. Entonces, aquí nos quiere decir también el apóstol Pedro que esto no es algo nuevo. Tal vez muchas personas que recién pueden estar conociendo al Señor estarán pensando, pero ¿cómo así? Jesús ya vino otra vez, ¿va a regresar? Esa es la buena noticia, mis amados. Ese mismo Jesús que anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén, por todo Israel, ese mismo Señor Jesús va a regresar a esta tierra, en carne, en alma, en cuerpo, en espíritu, o sea, el mismo Señor Jesucristo. De hecho, amor, lo aprendimos en el credo, cuando nos aprendimos el credo en nuestra infancia quizá, o en nuestra juventud, y en el credo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, luego dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un fundamento de doctrina cristiana, sea de la iglesia tradicional o de la iglesia cristiana. La doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es básica dentro de la fe de los seguidores del Señor. Totalmente. Amén. Entonces esto no es un invento de nosotros, no es algo que haya salido ahora y que se nos ha ocurrido. No. Esto es fundamento de doctrina cristiana. Y también es importante saber que los profetas hablaron de esto, y por ejemplo cuando el profeta Daniel, que habla tanto del regreso de nuestro Señor Jesucristo y de los tiempos finales, también el Señor le dijo, cuando le inspiró esta palabra, le dijo, sella las palabras de la profecía de este libro porque no son para tu tiempo. Claro, el Señor se lo mostró, se lo reveló a los profetas, pero por supuesto no era para su tiempo. Es para nuestro tiempo. Por eso ha sido abierta
la palabra de Dios, y por eso es que gracias a Dios tenemos la revelación del Espíritu Santo, de su palabra, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Siguiente versículo, versículo 3. ¿Qué dice allí, amor? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, en este par de versículos encontramos algo tremendo. Primero nos está diciendo el Señor que en los postreros días. ¿Cómo hace uno para saber cuáles son los postreros días? Y bueno, eso también lo revela la palabra de Dios. Los postreros días empezaron desde la venida del Espíritu Santo. Estamos viviendo los postreros días. Pero algo hay también que se conoce como las postrimerías de los postreros días y el último día o el postrer día. Entonces estamos en esos tiempos finales, ¿sí? En ese tiempo del que ya casi el Señor regrese. Y dice que lo primero que nos quiere decir el Señor, lo primero que nosotros tenemos que saber es que habrá burladores. Burladores que específicamente nos dice la palabra del Señor, que dirán. ¿Y qué es lo que ellos dirán? Pero ¿cómo así? ¿Hace cuánto que estoy oyendo que el Señor Jesús regresa y nada que regresa? Yo no veo que las cosas cambien. Yo no veo que, a mí me parece que todo sigue igual. La vida sigue igual, el sol sigue igual, la luna sigue igual, las estaciones siguen igual, la gente sigue igual. O sea, yo no creo. Ustedes siguen esperando a que regrese Jesús, sí, porque se burlan. Sí, por eso en el versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, la burla es justamente por este tiempo de espera en que el Señor no ha regresado. Y obviamente porque todas las generaciones de cristianos, desde los primeros apóstoles hasta nuestros días, seguimos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que hay personas que se han atrevido a ponerle fecha al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente esto ha generado también en muchos doctrinas erradas por seguir corrientes y grupos que se han desviado un poco de la palabra por esta razón. Pero lo que sí aclara el Señor aquí a través de la carta de Pedro es que vendrán burladores, o sea, personas que harán mofa de nuestra espera, de nuestra esperanza, de ese tiempo que estamos esperando de la segunda venida. Pero también se burlaron de Noé. También se burlaron de Noé. Porque de Noé se burlaron porque había construido un arca en donde se salvara la humanidad. Y la gente, en vez de indagar, de ir a preguntar, de conocer lo que Dios estaba hablando a través de Noé, entonces la gente lo que hacía era burlarse de esa obra o paso de fe, de obediencia que Noé estaba haciendo al construir el arca con sus hijos. Y la idea era que se salvaran muchos, pero solamente se salvó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. De hecho, a Noé se le conoce en la Biblia, en el libro de Hebreos, como el pregonero de justicia. O sea, Noé, además de constructor de la arca, era pregonero. Él iba por todas partes diciéndole a la gente, súbanse, hay lugar para todos, hay lugar de salvación. Aún dentro del mismo cristianismo, hay personas que no están esperando la venida del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia lo dice en tantos lugares, porque hace 8 días comenzábamos en Hechos de los Apóstoles y veíamos que allá en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo de Hechos, ya se está hablando de la segunda venida. Se está hablando. Los ángeles le dijeron a los apóstoles que Él iba a volver. ¿Sí? Luego de ahí pasamos al libro de Hebreos y en el libro de Hebreos también nos habla de la segunda venida. Y ahora pasamos al libro de Pedro y el apóstol Pedro arranca diciendo, tengan cuidado porque van a venir burladores, diciendo, ¿qué es eso que están esperando? Nada que pasa desde la época de los padres que murieron
Todo sigue igual, nada ha cambiado. Jesús no ha venido. Jesús no ha venido. Y es justamente esa forma como el enemigo trabaja, poniendo duda en el corazón de las personas para que no estén apercibidas, preparadas para la segunda venida. Ahora, algunos creen que el Señor vendrá, pero dicen, ¿pero cuándo? Está muy demorado. Eso de pronto van a pasar otros 1000 años antes de que regrese el Señor. Y la verdad es que si bien la palabra de Dios no nos da una fecha, sí el Señor dice que nosotros debemos aprender a leer las señales. Los eventos, lo que está ocurriendo, señales en el cielo, señales en la tierra, muchas cosas de las que nos habla la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué dice el versículo 5? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y me llama mucho la atención que diga la palabra de Dios. Esta gente que se burla de las escrituras, donde Dios habló diciendo que Jesús regresaría por segunda vez, esas personas que se burlan, dice la Biblia, ignoran voluntariamente que por esa misma palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Qué tremendo. O sea, esa misma palabra sostiene a la tierra, sostiene a los cielos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Y la gente ignora voluntariamente que por la palabra de Dios, por esa misma palabra que fue con la que Dios creó, dijo, sea la luz, sean las estrellas, sea el sol, sea la tierra, produzca la tierra hierba verde, produzcan los mares seres. Esa misma palabra, dice la Biblia que la gente ignora que el que hizo todo con el poder de su palabra, también dijo que un día Jesús regresaría a la tierra, y lo ignoran. Amén. Amor, ahora aquí dice que en el tiempo antiguo la tierra fue destruida o anegada por agua. Por agua. Por agua. Pero luego dice que en los posteros días, o sea, hablando de este tiempo, o el tiempo final en que la tierra va también obviamente todo ser viviente va a desaparecer de la tierra, dice que es reservado el fuego. ¿A qué se refiere eso con que viene el fuego sobre la tierra? Pues porque el Señor prometió, recordemos todos cuando vino el diluvio universal, que todas las tribus, las diferentes etnias, todas tienen un registro arqueológico de que efectivamente la tierra completa estuvo sumergida bajo el agua. Y eso sucedió, pero dice la Biblia que cuando cesaron las lluvias y cuando Dios le dio la orden a Noé de descender del arca junto con sus hijos, dice la Biblia que el Señor puso su arco iris, su belleza de arco iris, diciendo que hacía un nuevo pacto con el hombre y que su pacto era que él no volvería a destruir la tierra por medio de agua. Pero sí sabemos, y lo vamos a ver también más adelante en esta misma palabra del apóstol Pedro, que dice la Biblia, porque el Señor le mostró, le reveló lo que sucedería. Y dice la Biblia que ahora el juicio que viene, la forma como la tierra será destruida al final de los tiempos, será por medio de fuego. Dice la Biblia, los elementos ardiendo serán deshechos. Toda obra de la tierra, toda gloria de la tierra, los edificios, las grandes obras de arte, el dinero, la plata, el oro, las piedras preciosas, los tremendos trajes, bueno, la riqueza, todos los elementos, todo lo de la tierra será destruido. Ahora, es probable que estos incendios forestales y este cambio climático esté llevándonos a la futura próxima destrucción de la tierra
por fuego, porque obviamente los volcanes, decíamos en una palabra hace unos días, los volcanes se activaron. 15 volcanes se activaron en un mismo día. El 10 de abril. En un mismo día. Volcanes que obviamente por dentro tienen lava y fuego. También vemos los incendios forestales que ha habido en Colombia. Es uno de los lugares nomás donde ha habido incendios forestales. Pero en Australia estuvimos a punto de desaparecer África. La fauna de Australia y la parte de tanto los animales como también la parte de las plantas en Australia por los incendios tan impresionantes que ha habido. Sí, si no llueve, no hay quien lo apague. Si no lo apaga el Señor, no habría quien lo hubiera apagado. Qué tremendo. Aquí nomás, en Boyacá, estuvimos en una montaña incendiada. Aquí los cerros alrededor de Bogotá se han incendiado y no ha habido forma de apagarlos. O sea, estamos viviendo como una antesala con este fuego de la destrucción de la tierra por medio del fuego. Pero vamos a vivir nosotros eso aquí en la tierra. ¿Tú qué dices? No, para cuando eso suceda, nosotros ya nos iremos de esta tierra, porque lo que nos enseña también la palabra de Dios es que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia y la bondad de Dios. Algunas personas, porque bueno, en estos tiempos también se oye tantas cosas, pero es muy importante que seamos apegados a la palabra, ¿no? Hay quienes dicen que vamos a vivir toda la eternidad aquí en la tierra, pero no, lo que la Biblia enseña es que nosotros esperamos, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces esta tierra va a ser deshecha un día. Amén. Y salimos, volamos de esta tierra. A ver. Yo en esa no quiero estar, amorcito. A mí no me gusta la inundación por agua, no me gusta, pero por fuego menos. Por fuego, por eso no quiero ir al infierno, porque eso es terrible el fuego en el infierno. ¿Qué dice la palabra enseguida? Dice, mas oh amado, no quiero que ignoréis esto. Versículo 8. Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hablando la palabra justamente acerca de la tardanza, porque para nosotros las cosas son ya, nosotros queremos que todo sea ya. Nosotros queremos un negocio, queremos que salga ya, nosotros queremos ir a un paseo, queremos que sea ya, nosotros queremos tener dinero y queremos que sea ya. Pero el tiempo de Dios no transcurre igual que nuestro tiempo. Para el Señor, dice la Biblia, un día de Dios, un día en el calendario de Dios es como 1000 años en nuestro calendario. Entonces, eso quiere decir que según este pasaje de la Escritura, para Dios, para Jesús, que está en el cielo, han pasado hasta ahora 2 días desde Wow. que Jesús ascendió a los cielos. Para Dios van 2 días. Pero como nosotros los tiempos los contamos de manera diferente, para nosotros van 2000 largos años. ¿Sí? 2000 largos años. Pero para el Señor van 2 días. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que nosotros no debemos juzgar los acontecimientos o los eventos que el Señor ha profetizado o ha declarado para los últimos tiempos, porque hayan pasado 2000 años, que nos parece exagerado, y resulta que para Dios van 2 días. Dice la palabra del Señor que un día Jesús dio una parábola preciosa, que es la parábola del buen samaritano. Y que en esa parábola dice Jesús que un día un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y que en el camino fue asaltado por ladrones y que lo hirieron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto y le robaron todas sus pertenencias. Y bueno, se acercó un sacerdote o pasó de algún sacerdote que iba también descendiendo y apenas lo miró y siguió, y iba un levita y siguió, pero un samaritano, un buen samaritano, se acercó. Y dice la Biblia que vendó sus heridas poniendo sobre esas heridas aceite y vino. Y que además de eso lo cargó a ese hombre medio muerto y lo puso en su cabalgadura. Y dice la Biblia que de ahí lo llevó al mesonero y al mesón. Es como un lugar
como un restaurante, como una posada, como un lugar. Restaurante viene de restauración. Claro. Por eso es tan importante esta palabra. Y dice la Biblia que el Señor, ahí en ese lugar, el Señor mismo lo cuidó, el que lo cargó el que lo puso en su cabalgadura. Pero que después de que pasaron 2 días, dice la Biblia que el Señor tomó 2 denarios y se los pagó al mesonero y le dijo al mesonero: cuídamele. Y si gastas de más cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Si gastas de más cuando yo regrese, yo te lo pagaré. ¿Y por qué esta parábola es también tan importante, aparte de todo el contenido, por supuesto, espiritual que tiene? Pero ¿por qué es tan importante? Porque el Señor, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que un denario era el salario, era el sueldo del día de trabajo. Y el Señor pagó 2 denarios. O sea, pagó por 2 días de trabajo. Pero un día para el Señor son 1000 años. Luego quiere decir que pagó por 2000 años. Y ya han pasado 2000 años desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. O estamos... O sea, podríamos decir que más o menos cerca a ese podríamos tiempo. decir que esta es una razón más para creer que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está muy a cerca. punto de ocurrir. Está muy cerca, A punto claro de que ocurrir. sí. Y dice que ya pagó por esos 2000 años. Dice, y si tardo... O sea, estamos como en ese momento en que estamos completando ese tiempo de los 2000 años y sea próximo a que llegue el Señor. El Señor le dice: y si tardo, cuídamele, que yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, el Señor sí cumple su promesa. Amén. El Señor sí va a regresar. Ahora, ¿qué es lo que dice allí en el versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bendición, Tremendo, qué belleza ¿no? de palabra. Tremendo, porque aquí lo que el Señor está diciendo es: ojo los que andan diciendo que el Señor no ha cumplido lo que dijo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Sino que el Señor ha sido paciente con nosotros. Muy O sea, el Señor, una de las razones por las que aún no ha regresado el Señor es por su paciencia con los seres humanos que viven en pecado. Es porque el Señor ha estado esperando el día en que aquellos que aún no lo han recibido en su corazón se arrepientan de sus pecados, abran la puerta de su corazón y lo reciban en su corazón como su Señor y Salvador. Esa es toda la tardanza, es la paciencia del Señor esperando por ti que estás escuchando la palabra, por ti que estás escuchando este mensaje. Por eso el Señor aún no ha regresado, esperando que tú entres en la lista de los invitados al cielo. Así que hoy yo te quiero invitar a que no hagas esperar más al Señor. Prepara tu corazón, porque el día del Señor está cerca. Es pronto el día del Señor. Y Él quiere que tú y tu casa entren en el arca de salvación. ¿Qué Amén. hubiera pasado? Yo quisiera preguntarles a los que están ahí escuchando la palabra de Dios. Si el Señor hubiera regresado hace 10 años, o si hubiera regresado hace 5 años, o si hubiera regresado hace 2 años, ¿tú te hubieras ido con Él? O tal vez ha sido la paciencia del Señor esperando por nosotros. Decíamos que el Señor se fue al cielo y cuando se despidió de los apóstoles, les dijo que se iba a preparar una morada para ellos. Que en la casa del Padre había muchas moradas. Y si no fuera así, Él no lo hubiera dicho. Que cuando estuviera todo listo, aquí en la tierra y seguramente en el cielo. Entonces el Señor quiere tenernos lista la mansión celestial. Seguro eso ya está armado. Porque obviamente en el cielo los ángeles trabajan a toda marcha. Y seguramente ese lugar, esa casa que tiene ese nombre, Aníbal y Gladys, esa casa
seguro ya está hecha. Esa habitación, ese lugar de la morada nuestra en el cielo, ya está hecho. Ahora, hay algunas moradas que están escritas con el nombre de los que nos están escuchando. Y si tú pensaste que Dios no había pensado en ti, yo te quiero decir hoy de parte del Señor, tú eres uno de los escogidos. Y en el cielo hay un cuarto, una habitación, una casa, una mansión con el nombre de tu familia. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él ha preparado lugares para vivir con toda la familia en el cielo. Y por eso el Señor ha tenido paciencia, esperando que aquí en la tierra estén listas las personas para que Él pueda venir por nosotros. Hay algunas personas que piensan, ay no, eso seguramente que cuando yo ya me vaya a morir, porque tenemos un límite de tiempo para el arrepentimiento. Uno es el día de nuestra propia muerte, de nuestra partida de esta tierra. Y otra es el regreso del Señor, claro, o el arrebatamiento de la iglesia primeramente. Entonces muchas personas piensan, no, eso seguro cuando yo ya me vaya a morir, cuando yo ya esté cerca de morirme, ahí yo me voy a arrepentir rápido. Eso Diosito no va a ser tan malo que va a dejar que yo me muera sin arrepentirme. Y la verdad, mis amados, es que muchas personas que han estado muy cerca de ese momento de la muerte, dicen, en lo único que piensan es en respirar otra vez, en salvar su vida aquí en la tierra, y ni piensan en Dios. Así que la Biblia dice, este es el día aceptable, este es el día de buscar a Dios y de entregarle nuestra vida a Él.